el punto está en que un día nosotros estábamos en el cuarto y esta jeva, no la dueña del apartamento, sino la otra cómplice, a la bola de la dueña del apartamento, bueno, a la bola en ese momento, ahorita a lo mejor la vería y me caería demasiado bien, pero para las edades que teníamos en ese momento, siempre me abría la puerta del cuarto y a mí esa mierda me arrechaba demasiado porque era como que me respeta y el cuarto no tenía, o sea, tenía como el seguro dañado, yo no podía cerrar la manilla, ¿no? Y un día estábamos, después de coger, y estábamos en la cama ahí hablando huevonada y la chama abrió la puerta y obviamente vio a mi novio, o sea, le vio las nalgas y fue súper incómodo, un momento horrible y fue como, no puedo creer que esto esté pasando. Y a raíz de ahí ella le echó ese pajazo a la dueña del apartamento y dijo que se había sentido sumamente incómoda por haber vivido eso, que eso no debería suceder en un apartamento donde viven 3 niñas, que yo te digo que sí, pero entonces no metas tú a tu novio ni a tus amigos y que la otra no meta sus tampoco, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María Podcast. ¡Uy! Sonó todo al mismo tiempo y fue sin querer, ojo, no lo programé, o sea, fue como, Dios mío, todo compaginó para que todo sonara al mismo tiempo y se sintiera la bulla, el ruido, la alegría y la felicidad, porque llegó el podcast que te acompaña en tu infinita soledad. ¿Cuál es tu infinita soledad? Yendo en copiloto con un jefe cretino que no me habla. Me escribió el otro día alguien por Instagram y me mandó el video incluso de él en el copiloto. Y nada, el jefe al lado, que es un mamagüevo al parecer, y no le habla. O sea, él es su jefe y va al lado. También lo entiendo un poco porque a veces es una ladilla hablar, pero otras veces es como que, bueno, eres el jefe, haz un intento, ¿no? También me escriben ustedes. Una me puso en los comentarios de YouTube, eligiendo verduras en el supermercado y estaba eligiendo unos tomates. Dijiste una vaina que me dio risa y me morí de la risa demasiado y la gente se me quedó mirando en el supermercado. Tenía los lentes sucios, me va a volver absolutamente loca. ¿Cuál es tu infinita soledad? Déjame tu mensaje, mándame un video, etiqueta @Nadia María Podcast y ponme lo que significa tu infinita soledad, porque para eso estoy yo aquí, para abrazarte, soportarte, contenerte y sobre todo entretenerte. Claro que sí. Qué rico es estar aquí. Qué rico, qué rico. Qué rico. Dale like, comenta, comparte, suscríbete, revisa si estás suscrito, si no te si te suscribiste, si no te suscribiste, o sea, agarra el celular a tu compañero, suscríbelo, o sea, créate 7 Gmails, suscríbete con esos 7 Gmails, o sea, haz todo lo que tengas que hacer y dale con todo. Déjame 5 estrellas, comentarios, lo que tú quieras en las otras aplicaciones que no son YouTube. Si tú eres una persona que me escucha a través de Spotify o a través de Apple Podcast yo a veces escucho podcast a través de Apple Podcast porque me siento más pajúa, más marica, más como que, ¡ay, qué rico es Apple! De verdad, Dios bendiga la manzana. O sea, yo te digo, nada, o sea, me encantan los productos Apple y me encanta todo lo que tiene que ver con Apple. Eso no ni siquiera era algo para decir, pero me provocó decírselos. Estaba viendo en estos días vi que unos programas o unos comentarios, no, unos programas en YouTube de Ibai, ¿no? O sea, de Ibai, el ex gordo Ibai, ¿no? O sea, tiene como unas vainas de un programa que en el grupo en el que lo estábamos viendo, yo decía, este es el clásico programa donde a mí me encantaría que me invitaran. O sea, porque era que si hombres contra mujeres, ¿quiénes son más mentirosos que quiénes? ¿Quiénes saben mentir mejor? Entonces les ponían a hacer competencias. O si no, tenía un panel siempre de puro machirulo, porque los hombres no hombres, que ladilla con los hombres, de verdad. O sea, a mí me encantaría que bueno, ahorita voy para allá. O sea, voy a aprender a hablar en línea, ¿ok? Sin desarrollar tantas aristas. Entonces, veía como todo eso y dije, coño, ojalá hicieran un programa de eso y ojalá me invitaran, porque me encanta ser invitada en ese tipo de programas para jugar, o sea, a mí me encanta todo lo que son, que sí, Pictionary, Drawful, todos estos jueguitos que uno hace con los amigos, o sea, eso me divierte, jugar papelito, me encanta todo ese tipo de vainas. Entonces, cuando yo veo un programa que lleva
lleva eso al entretenimiento para que la gente en sus hogares se entretenga, me parece maravilloso, ¿no? Y lo que iba a decir era que es muy loco porque yo me he dado cuenta que si, por ejemplo, Ibai hace este programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, él se ponía en un panel, él con dos amigos más, entonces tenían que adivinar en un grupo de personas los tamaños o ordenarlos por tamaño o por las edades o lo que fuera, a puro prejuicio, o sea, a puro solo lo que están viendo. De hecho, una de las cosas que tenían que ordenar era, según lo que ellos veían, a puro prejuicio, quiénes eran gays y quiénes eran heteros. Entonces, claro, uno en casa también juega, ¿no? Pero el punto es que eran puros hombres y yo estaba ahí consumiéndolo siendo mujer con otras amigas mujeres y con unos amigos hombres. Pero a mí me genera burda de ruido que los hombres no consumen mujeres. O sea, y el porcentaje de hombres que consumen mujer es muy bajo. Y no, sin ánimos ay, tengo pelos en la axila y quiero pelear con los hombres. No, o sea, esto es una observación, ¿no? O sea, me doy cuenta, por ejemplo, en mis estadísticas, siempre son muchas más mujeres las que me escuchan y mucho hombre gay, que también hay hombre hetero, ojo, o sea, pero siempre es menor. Por eso, cada vez que se mete a mi Patreon un hombre, yo me alegro, no porque no me alegren las mujeres, sino porque digo, coño, mira, estoy llegando a la audiencia masculina. Hubo un hombre que sí disfrutó del contenido de una mujer, ¿no? Yo me he dado cuenta que los hombres consumen mujeres o porque son lindas y están buenas, pero probablemente no le paren mucho su contenido, o porque, nada, son gays. Entonces, aman el contenido de esa mujer. Pero de un hombre promedio, le cuesta mucho escuchar contenido de mujeres. Esto no es ofensivo, o sea, solo quiero decirlo que a diferencia de las mujeres que podemos, por ejemplo, escuchar un programa de 4 hombres hablando, capaz un hombre no pueda escuchar un programa de 4 mujeres hablando porque dirá, yo no tengo nada que escuchar ahí, o a lo mejor dirá, es que son temas muy femeninos y a donde quiero llegar es, los temas que hablan los hombres son súper masculinos, pero uno lo ve, o sea, sí hay un consumo de parte de la mujer cuando son puros hombres, así el contenido sea sumamente masculino. Y hay cosas, bueno, hay contenido sumamente masculino que uno simplemente no ve y ya está, porque uno dice, mira, de verdad es muy masculino, ¿no? O sea, y es loco, porque por ejemplo, yo me di cuenta que yo dejé de consumir a Joe Rogan porque era muy masculino. Y de verdad, bueno, o sea, es presentador de la UFC, ¿qué quieres que te diga, no? Pero me encanta la UFC, o sea, como que más el micrófono y todo esto. Ah, yo. Ok. ¿No? Ok, entonces, ven, yo no sé si yo dije esto en un episodio, lo moví. No, yo no me moví, se movió esto. El punto es que nada, o sea, gracias a los hombres que me están viendo. El prólogo de hoy es relacionado con respecto a una pequeña encuesta que vamos a hacer aquí con qué prefieren hacer. O sea, para mí, con respecto a dormir, ¿ok? Dormir, comer, coger. O sea, ¿qué es primordial para ustedes? O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta que para mí lo primordial es dormir. Y yo no entiendo por qué. Pero, por ejemplo, si yo tengo hambre y sueño, yo voy a dormir y después veo que como. Pero si solo tengo tiempo para hacer una cosa, va a ser dormir. Si yo tengo hambre y ganas de coger, voy a comer. O sea, y después veré si cojo o me hago una paja, no sé. Pero si yo tengo ganas de coger y tengo sueño, por ejemplo, soy el tipo de personas que me duermo y le digo a mi novio, mira, me estoy muriendo de sueño, pero tengo queso, quiero coger. Entonces me voy a dormir y cuando me duerma, que ya tú veas que yo estoy dormida, me despiertas y me coge. Pero necesito dormir un poquito porque para mí dormir es fundamental. Y cuando yo no duermo, me genera un mal humor bastante complicado, porque es un mal humor porque se me mezcla la necesidad de dormir con la lucha para no quedarme dormida, y sobre todo me entra un gran mal humor cuando no puedo dormir, cuando no puedo ejercer el derecho de dormir. O sea, yo exijo el derecho de dormir. Todos deberíamos tener el derecho de dormir
cuando tú comes y necesitas hacer la siesta. Viva España y su hora de siesta de verdad, porque es necesaria. Yo, por ejemplo, hoy venía a grabar este episodio y yo me estaba muriendo de sueño porque anoche me acosté tarde y me levanté muy temprano porque tenía una lectura de tarot, ¿no? Entonces, no pude dormir mis 8 horas porque yo necesito dormir entre 8 y 9 horas. No importa la hora en la que me levante, lo importante es que se acumulen las 9 horas, entonces, o las 8. Yo no pude hacer eso, entonces tenía mucho sueño. Luego de desayunar, me estaba muriendo de sueño y estaba escribiendo el guión de este programa, de este episodio del día de hoy. Y me empezó a dar la cabecera del sueño y yo empecé a sentir un mal humor muy arrecho porque yo decía, tengo que terminar de escribir esto porque, o sea, necesito salir a grabar y no puedo no escribirlo porque después tengo terapia, reunión, lectura de tarot y una seguidilla de reuniones y llamadas y verga que no me permitían hacer eso y no me iban a permitir dormir. Entonces yo lo que iba a hacer era extender la arruga, o sea, estirar la arruga de la amargura del sueño. Entonces para mí, yo soy el tipo de persona que prefiere dormir ante toda cosa. O sea, si a mí me agarra el mal humor de sueño y hambre, se me va a quitar durmiendo, no comiendo, porque cuando coma, me voy a poner peor porque me va a dar más sueño porque estoy haciendo la digestión, me quita el cerebro, se me quita oxígeno del cerebro para ir a hacer la digestión, entonces me va a dar más sueño aún y voy a andar peor. Entonces por eso siempre preferiré dormir antes que cualquier otra cosa. Igual que si cojo con mucho sueño me voy a quedar dormida y eso es un delito. Entonces hay que dormir, siempre dormir primero, siempre dormir. Ese es mi voto. Entonces yo te digo a ti, ¿qué prefieres tú entre dormir, comer y coger? Si solamente puedes hacer una cosa en un tiempo. Además, que me di cuenta que mi necesidad de dormir es tan arrecha que yo soy capaz de lanzarme las famosas dormidas de 15 minutos y despertarme, porque esa dormida de 15 minutos me quita la sensación de que se me estén cerrando los ojos y yo luchar contra esa cerrada de ojos que la detesto, porque yo me voy quedando dormida. O sea, hubo un día que estaba jugando Tetris con Joshua en Netflix, ey, que les recomiendo mucho los juegos de Netflix, son un palo, de verdad, que qué diversión tan infinita. Estábamos jugando Tetris con los juegos de Netflix, simplemente te metes en Netflix, esto no es publicidad, cero publicidad, esta mierda no me está pagando, pero yo los quiero mucho. Y con el celular, ustedes escanean un código y se ponen a jugar y la vaina rueda perfectamente en el televisor, ¿no? Entonces, estábamos jugando Tetris y claro, recién habíamos comido y yo lo que hice fue que me empecé a quedar dormida y de repente empezó a sonar y que pum, 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 de que estaban cayendo las fichas una arriba de la otra y que yo no las estaba jurungando porque me estaba quedando dormida. O sea, no es narcolepsia, estoy segura que no sufro de eso, pero sí me cuesta muchísimo mantenerme despierta cuando tengo que hacerlo. Entonces, dicho este prólogo, hoy vamos a hablar, pero antes de llegar a lo que vamos a hablar, les recuerdo que tengo un Patreon, cuidado, métete en mi Patreon. Ya van dos. Y entonces, métete en mi Patreon porque tienes un tier de 5 dolitas y otro de 35 dolitas para leerte la lectura de tarot mensual, que en mayo sigue estando agotada porque tuve que reducir no he podido ampliar la agenda, viene reducida desde la gira del año pasado porque he tenido muchísimas situaciones cada mes, se los puedo decir. La gira del año pasado, en enero me mudé, o sea, en enero no hice lectura. En febrero me mudé, en marzo me fui para Europa, en abril no me logré ampliar, no amplié la agenda a propósito porque ahorita en mayo me voy a Miami. Entonces, nada, la agenda sigue recortada, pero la voy a ampliar en junio hasta que tenga la próxima gira o las nuevas fechas o los próximos viajes o lo que sea, pero sí voy a ampliarla. Y bueno, nada, métanse en mi Patreon y si tú eres un patrocinante, escríbeme aquí, lanadiamaria@gmail.com y dime, yo quiero poner mi plata en tu podcast. O sea, yo voy a manifestar un patrocinante de cremita para las manos. ¿Quién eres tú, Dove? ¿Y por qué tú no me estás patrocinando este espacio? O Pharmacy, que todo el mundo ahora, o sea, el culo de Pharmacy. Entonces es que, bueno, patrocíname, dame plata y ponemos tu crema aquí y nos echamos cremita en las manos en todos los episodios, como lo digo, desde el episodio 0 de este podcast
podcast y ya vamos por el 182, porque este es el episodio 183, perdón, quise decir 183. Entonces, dicho esto, caemos en nuestro tema del día de hoy. ¿Es mejor vivir solo o vivir acompañado? Ese es nuestro tema del día de hoy. ¿Somos team soledad o team acompañamiento dentro de un hogar? ¿Estamos felices cuando estamos solos? ¿Sentimos que perdimos algo cuando llega alguien a nuestra casa? O sea, ¿estamos acostumbrados a vivir en compañía? ¿Eres de las personas que no pretenden jamás en su vida irse de los brazos de sus padres y vivir para siempre en el hogar de sus papás? ¿Vives tú sola? ¿Viviste mucho tiempo sola y ahora vives con tu familia que emigró y que ahora esta familia vive en tu casa, a diferencia de antes de emigrar, que tú vivías en la casa de tu mamá o de tu papá o de ambos? O sea, todas estas preguntas y cuántas respuestas en el episodio del día de hoy, claro que sí. Me encantaría decir momento del agua, pero acabo de dar cuenta que no tengo la taza del agua el día de hoy, se me ha olvidado para siempre, ¿no? Yo creo que existen dos tipos de personas: los que les encanta vivir solos y los que aman vivir con alguien, bien sea su pareja, un hermano, roomies, etcétera, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo amplia experiencia en vivir con personas porque yo voy teniendo roomies desde que estoy en la universidad. Yo soy... si aquí hay alguien que no sea venezolano y está viendo este podcast, quiero que sepan que en Venezuela no es muy común que uno salga de la casa de su papá a vivir solo siendo soltero. O sea, la verdad es que en Venezuela, o la cultura venezolana, no sé si por culpa de la economía o qué carajo, demonios, uno normalmente sale de la casa a vivir con la persona con la que te casaste, ¿no? Entonces, pero bueno, las cosas han cambiado y yo, en el momento en el que yo comencé a estudiar, por muy cerca que estuviesen los Teques de Caracas, yo viví mucho esto de tener roomies y vivir en roomies y vivir con roomies rentada en Caracas, porque la Panamericana era una pesadilla. Al principio de la universidad yo no tenía carro, entonces era como que era mucho mejor para mí moverme dentro de Caracas o conseguir colas en Caracas. Entonces yo, como desde la mitad de la universidad estoy... ¿cómo se llama esto? Saboreando los sabores de vivir sola, de compartir una casa con un roomie, de vivir experiencias, de tener cuentos de roomies para tirar para el techo, de cosas que me han hecho y cosas que no me han hecho. Y yo creo que fue una etapa que disfruté mucho, pero yo me considero una persona que ama vivir sola. De hecho, mi transición de vivir con pareja y de emigrar, o sea, de vivir con pareja antes de emigrar y de emigrar y vivir en pareja con roomies y todas las cosas que me ha tocado vivir desde que emigré, ha sido para mí un proceso de aprender a vivir con alguien, porque me di cuenta que yo soy del team que prefiere vivir sola, pero me di cuenta que no es sostenible porque, bueno, en el momento que me tocó vivir fue como, bueno, ya está, emigré, o sea, estoy viviendo primero con roomies, luego con mi novio y roomie, y luego ahora con mi novio nada más, y ahora con mi mamá y mi novio, hasta que consigo un hogar para mi mamá aquí en México. Entonces me ha tocado como aprender esto. No sé en qué team están ustedes, no sé qué prefieren ustedes, no sé si ustedes a veces están como yo y sin ánimos de ofender, ni de sentir esto como una ofensa o un desagradecimiento de mi parte. Yo hay veces que estoy en mi casa con mis dos gatas y digo, verga, extraño la soledad, o sea, extraño vivir sola, extraño estar en mi casa, pero agradezco profundamente vivir con el novio que vivo y tener a la mamá que tengo y todo, etcétera. Pero hay días en los que yo a veces digo, verga, si quisiera estar sola, ¿no? O sea, no de pasar un día sola, sino como que a veces me pregunto y digo, ¿qué sería de mi vida si yo hubiese siempre vivido sola? Yo no sé si ha sido aquí que yo lo he comentado, pero hay un episodio de Erika de la Vega donde ella, bueno, en el primer episodio de Erika de la Vega de En Defensa Propia, creo, si no me equivoco, ella entrevista a una autora colombiana, una escritora colombiana, que ella con su pareja tenían una relación súper estable de muchos años, súper, súper legal, súper todo, pero cada quien tenía su casa. Era una relación muy adulta, supongo. Y ella lo planteó así porque era muy feliz así. Y yo a veces siento que a mí eso me gustaría, pero otras veces digo,
no, mentira, estoy, o sea, como que dormir apurrullado también me gusta, entonces he aprendido como a vivir con eso, ¿no? Yo siento, o sea, yo desglosé esto en tres cosas, en la vida con roomies, en la vida en pareja, viviendo con la pareja y en la vida de soledad, ¿ok? Yo siento que en la vida con roomies, o sea, es una etapa que todos deberíamos vivir porque eso te enseña mucho a tener el valor, o sea, de saber agradecer las cosas que te pone la vida y darte cuenta de que hay gente que está muy loca y hay roomies que provocan matar. O sea, eso es una realidad. O sea, yo tuve, por ejemplo, unas roomies que eran lo máximo. De hecho, éramos tres en esa casa, éramos tres mujeres, era lo máximo, vivíamos en Los Palos Grandes, en un anexo bellísimo, y había una fotógrafa que era súper loca y todo el tiempo estaba gritando en la cocina. Estaba yo, que era una niña puberta que estaba aprendiendo a vivir sola, y estaba una tipa que era como súper grande, que era una bonchona y una rumbona, y yo, o sea, esa tipa hasta tríos hacía en ese anexo. Y era como que yo decía, verga, qué loco, y es lo mejor, y era una tipa como, o sea, no sé cómo explicarlo, pero era muy cool. Todo eso, esa fue mi mejor experiencia con roomies. Y duró muy poco. Debo admitir que yo me quedé con ganas de vivir más ahí, porque lo que sucedió en esa rentada fue que la dueña de ese anexo se fue a estudiar inglés. Y entonces se liberaron 2 cuartos y esos 2 cuartos los rentó durante el tiempo que ella estaba estudiando inglés. Entonces dejó a su prima en la casa encargada porque ella ya vivía con la prima, encargada de todo el anexo, y nos rentó el cuarto a 2 muchachas más, que bueno, nos hicimos las tres súper amigas, nos amamos, nos adoramos, todo era maravilloso, todo era paz y amor. Yo me sentía como una, o sea, vivir para mí en esa época en Los Palos Grandes era como mi comparativo de estas series donde está la tipa viviendo sola en un apartamento en Nueva York, porque es que Los Palos Grandes es muy bello y era muy arrecho todo, entonces yo vivía como demasiado feliz, y entonces nos pasaban cosas como que se metió un ratón y gritábamos las tres porque, ay, entre las tres matábamos el ratón, o pasaban cosas como que yo metía escondidas a mi novio, y entonces cuando yo no podía dormir, o sea, ahí en esa casa no podían dormir hombres, o sea, de hecho los tríos que sucedían llegaban y se iban, o sea, y nadie amanecía, ¿no? Entonces, yo metía a mi novio a escondidas cuando todas ellas se acostaban a dormir. Él dormía conmigo, el closet de mi cuarto era sumamente grande y a veces él tenía que meterse en el closet porque mis amigas entraban que sí, hola, no sé qué, ¿quieres café? No sé qué. Entonces, cuando ellas se metían en el cuarto, él salía corriendo, bajaba, tocaba la puerta y volvía a llegar tipo, hola, ¿cómo estás? Y entonces me saludaba un rato, se quedaba ahí, después se iba, cosas así, pero todo era maravilloso y era, bueno, la juventud, ¿no? O sea, uno tenía que 20 años, ¿no? Y estaba viviendo esa felicidad y esas vainas. Era todo muy mágico, o sea, era como que cada una tenía su espacio en la cocina, su espacio en la nevera, su espacio en todo, pero como que todas hacíamos todo, o sea, con todo, compartíamos todo, era una maravilla, o sea, todo era muy maravilloso, todo era muy hermoso, y siempre lo voy a extrañar, o sea, o bueno, siempre lo voy a extrañar, no, esa no es la palabra, siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño. Pero también viví con unas dementes, que eran unas doctoras locas, que vivíamos, o sea, que fue mi primer lugar donde yo comencé a vivir el año en el que me cambió la vida en muchos aspectos de la vida, que fue el año en el que dejé de trabajar como recursos humanos, terminé con el novio que yo tenía, dejé de vivir con mi mamá después de haber estado un tiempo viviendo con mi mamá, o sea, como que por primera vez iba a estar viviendo o sea, rentada en un lugar como adulta ya recién graduada. Entonces, nada, ese fue muy loco, y para colmo me tocó con estas mujeres que eran unas locas dementes que siempre me obligaban a ver novelas en su cuarto, y yo no quería ver novelas, yo quería estar en mi cuarto sola porque yo soy así introvertida. Y entonces era horrible y me empezaron a hacer como un psicoterror o sea, y todo era, ay no, todo era muy, muy ladilloso, y me hartaron tanto que cuando yo me fui a esa casa, o sea, me hicieron, o sea, después de que me hicieron tanto psicoterror y me hicieron un montón de vainas, me empezaron a poner, o sea, ellas dos se unieron, o sea, la dueña del apartamento y una de las chamas que rentaba se unieron, ellas dos, y comenzaron a hacerme,
o sea, por ejemplo, la dueña del apartamento me ponía normas a mí que no le ponía a la otra chama. Entonces, por ejemplo, aquí no pueden recibir visitas. Entonces, la otra chama recibía visitas y cuando estaba mi novio me formaban un peo y me decían que él no podía estar aquí. O sea, de hecho, me abrían la puerta del cuarto cuando yo estaba con mi novio, antes de decirme que definitivamente no podían estar aquí. Y de hecho, miren lo que pasó, por lo cual la caraja me dejó de dejar tener a mi novio ahí como visita, ¿no? Porque él no, bueno, dormía en casos extremos, pero no era que siempre se quedaba. Y yo les pedía permiso y les decía, mira, ¿se puede quedar mi novio aquí? Porque, bueno, X. Mi novio en ese momento también vivía rentado en otro apartamento, o sea, también rentaba una habitación en otro apartamento porque estaba como estudiando, verga vaina, y entonces, bueno, en los últimos años, etcétera, entonces era como que X, te podías quedar aquí, qué sé yo. El punto está en que un día nosotros estábamos en el cuarto y esta jeva, no la dueña del apartamento, sino la otra cómplice es a la bola de la dueña del apartamento, bueno, a la bola en ese momento, ahorita a lo mejor la vería y me caería demasiado bien, pero para las edades que teníamos en ese momento, siempre me abría de la puerta del cuarto y a mí esa mierda me arrechaba demasiado porque era como que, marico, respeta, y el cuarto no tenía, o sea, tenía como el seguro dañado, yo no podía cerrar la manilla, ¿no? Y un día estábamos, después de coger, y estábamos en la cama ahí hablando huevonada, y la chama abrió la puerta y obviamente vio a mi novio desnudo, o sea, le vio las nalgas y fue súper incómodo, un momento horrible y fue como maldita sea, no puedo creer que esto esté pasando. Y a raíz de ahí ella le echó ese pajazo a la dueña del apartamento y dijo que se había sentido sumamente incómoda por haber vivido eso, que eso no debería suceder en un apartamento donde viven tres niñas, que yo te digo que sí, pero entonces no metas tú a tu novio ni a tus amigos y que la otra no meta sus culos tampoco, porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, bueno, me pararon ese pedo y me dijeron que definitivamente yo no podía meter a nadie, que exclusivamente ahí vivía yo y que yo solamente podía ir, venir, ni amigas, ni mujeres, ni un coño de madre, ni nada. Ese fue como el último ultimátum que a mí me dieron y yo creo que ya me estaban haciendo la guerra imposible. O sea, era como cuando en el trabajo te empiezan a tratar mal para que tú renuncies y no te tengan que liquidar el doble, ¿no? Entonces yo me arreché tanto con esas jevas que yo planifiqué mi salida y yo tenía que pagar, o sea, yo pagaba la renta a final de mes. Muy loco eso, pero yo, o sea, era mes consumido, mes que yo pagaba, ¿no? Entonces, marico, yo planifiqué mi salida durante ese mes y yo me mudé con unos amigos, o sea, yo evalué como toda una psicópata los momentos en los que las aprendices de doctoras estaban y no estaban en ese apartamento, y entonces me di cuenta que había un día a la semana en el que ambas tenían guardia a la misma hora. Y ese día yo llamé a mi mejor amigo que tenía una picó y le dije, vente, me voy a mudar. Y entonces entre mi mejor amigo, otro mejor amigo y yo sacamos la cama, los peroles, las maletas, las vainas. Bueno, era un cuarto de un apartamento, no tenía mucho perol al final. Saqué todo, les dejé las llaves, o sea, tiré las llaves adentro del apartamento, cerré la puerta, cerré la reja y me fui. Y les dejé un mensaje en la pared de mi cuarto escrito así con lápiz en la pared diciendo gracias por todo, espero que a la próxima roomie la traten bien y no le hagan tanto psicoterror como a mí. Y yo me fui, dejé eso ahí y no pagué ese último mes de la renta. O sea, me fui con la cabulla en la pata, que igual esa plata era para el McDonald's de la dueña del apartamento, porque el apartamento era de los papás de ella. Los papás vivían fuera del país, de Caracas, y ella vivía rentada ahí. Entonces, bueno, cuentos de cuentos con roomie. Y yo siento que hay varios tipos de roomie. Los que aman compartir entre todos, o sea, los que aman que sus roomies los ignoren y ellos siempre estén ocultos en un cuarto, y los que un día somos una vaina y un día somos otra vaina, esa soy yo. O sea, yo, hay veces que me encantaba, por eso los palos grandes era maravilloso, porque me encantaba compartir con las roomies. Yo llegaba de trabajar y vaina, de una función de improviso y no sé qué, me quedaba ahí, le echaba los cuentos, no sé qué más, y de repente me encerraban en el cuarto y a nadie le importaba que yo estuviese ahí en el cuarto, no estaba en el cuarto, no venían como a invadir mi privacidad. Y yo creo que yo soy ese tipo de persona y no critico a los otros, pero sí creo que hay que respetar como el estilo de los demás. Ahora bien, ¿la vida en pareja es mejor o es peor? Yo creo que
es de las más dificultosas porque también está la etiqueta del amor. Creo que es mucho más fácil vivir con amigos que vivir con pareja. O sea, creo que tienes que aprender mucho más cuando vives en pareja que cuando vives en amigos, con amigos, ¿ok? Porque bueno, vivir en pareja implica pues la responsabilidad que todos tenemos sobre los dos. Porque vivir con amigos, tú divides los gastos entre tres, se arreglan como quieren, ustedes deciden. No estoy hablando de vivir con roomies, estoy hablando de vivir con amigos que puedan ser roomies y que entre todos se compartan la vaina. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, de amigos que emigraron y emigraron juntos y viven juntos y es maravilloso. La relación se mantiene porque igual es bien complicado y también tú tienes que aprender a convivir con los otros, pero creo que es mucho más fácil. Entonces es como yo voy a hacer el mercado, tú vas a hacer el mercado, no sé qué más, no sé qué. Entonces no está como la exigencia de la pareja, que yo siempre he sentido que la etiqueta de pareja te pone mucha existencia ya inconscientemente a todas las cosas. Entonces vivir en pareja, bueno, es complicado porque tú aprendes a conocer a la otra persona y a vivir con eso, con tus gustos y adaptarte a los de él, ¿cómo se llama esto? Sacrificar algunas vainas que a ti te gustan versus otras vainas que le gustan a él. O sea, y es como más complicado, pero yo siento que es muy divertido vivir en pareja. De verdad que es bien de pinga. Y yo estoy jugando a la casita desde hace mucho tiempo. O sea, como que creo que lo peor que me pudo pasar de vivir en pareja era con un novio con el que yo viví, que vivíamos los dos rentados en un apartamento de alguien, pero era muy raro porque era como el apartamento de un viejo que tenía 2 pisos y el piso de arriba nos los rentó a nosotros y él vivía abajo, pero arriba había todo menos cocina. Entonces nosotros teníamos que bajar a convivir a la cocina para cocinar, buscar las vainas en la nevera, qué sé yo, pero el viejo casi nunca estaba o si no estaba encerrado en su estudio fumando tabaco. Y entonces ese apartamento era gigante y en verdad nosotros hacíamos vida perfecta en el piso de arriba, todo era maravilloso, o sea, de verdad que fue bien, pero era raro porque no era nuestra casa como tal. Igual había que estar cumpliendo unas normas, no podías como jugar a la casita como quien dice. Y en esa casa, me acuerdo clarito, fue un día en el que yo me estaba bañando en el baño y eso tenía bañera y me caí y yo pensé que me iba a matar. O sea, las caídas en las bañeras, tú siempre piensas que te vas a morir. Yo solo me he caído una sola vez en una bañera, espero no caerme nunca más en una bañera, pero fue lo suficientemente traumática para que yo a raíz de ese momento, cada vez que me meto y me salgo de una bañera en un hotel, o sea, parezco, o sea, un pulpo agarrándome de toda mierda para no volverme a caer nunca más. O sea, yo me caí, ni me acuerdo cómo coño me caí, pero sé que me estaba saliendo de la bañera y me resbalé y me fui para atrás y caí como con las piernas en el orillo de la bañera que tenía puerta, porque no era una bañera sin puerta, sino como corrediza así. Caí así, y me di durísimo en las piernas y la cabeza la pegué de la pared de atrás de la bañera. Sonó durísimo, fue horrible, o sea, me acuerdo que el señor subió y me dijo si yo estaba bien, yo estaba sola en ese momento, entonces yo le gritaba desde el baño que yo estaba bien, que no pasara, porque qué indignación que te recojan desnuda, o sea, todo es muy humillante y a la vez asusta demasiado y tú dices, me voy a morir, o sea, yo pensé que con el coñazo en la cabeza me había matado, o sea, capaz de ahí vienen algunos problemas de mi vida actual, no lo sé, pero no vomité después de eso, ni me dio sueño, ni ninguna de esas cosas que uno observa cuando alguien se da un golpe en la cabeza muy duro. Pero bueno, eso creo que fue la peor, o sea, es como la peor manera de vivir en pareja y cuando no tienes la privacidad, dependiendo del tipo de persona que tú eres, porque yo me he dado cuenta que hay gente que le encanta vivir con suegros o vivir con sus papás y al novio no le importa o a ti no te importa vivir con tus suegros y todo el mundo vive como feliz. O sea, yo soy muy de o sea, cada loco con su tema, papadito. O sea, cada quien viviendo donde se tiene que vivir, las cosas así amuñuñadas, transitorias, como cuando me tocó vivir en pareja con un roomie aquí cuando emigré y como ahorita que me está tocando vivir con mi mamá mientras consigo un espacio para ella que yo pueda financiar, amigos, métanse en mi Patreon. Ajá. Definitivamente siento que está el team de vivir solo, está el team de vivir siempre acompañado y está el team como yo que le gustaba vivir solo, pero que ha aprendido a vivir acompañado y ha visto, o sea, ha gozado de las mieles de vivir acompañado. O sea, hay veces que
lo hablo mucho en terapia, digo como que, verga, yo quisiera vivir sola, pero como para o sea, no rendirle cuentas a nadie, ni hablar con nadie, y sobre todo esto me da en los picos de mucho trabajo, porque como yo tengo tanto TDA, cuando me logro concentrar, no me gusta que me hablen, ni que me saquen de mi al fin concentración. Entonces, cuando hay mucha gente en la casa, pues eso es la parte que más me cuesta, pero sin duda alguna estoy muy feliz de haber encontrado como un intermedio entre todas las cosas, ¿no? Entonces, conclusiones del episodio del día de hoy. O sea, yo creo que, a ver, que vivir solos es muy de pinga, o sea, y si tú estás viviendo solo en este instante, yo te digo, disfruta de tu soledad, disfruta de tu independencia, disfruta de la libertad de poder decir y hacer lo que te dé la gana sin consultarlo con nadie y entendiendo que no te estás llevando por el medio a nadie con respecto. Ojo, nada de esto aplica para la gente que no es empática. Si tú no eres empática y te sale a culo, Dios mío, que mi envidia te fortalezca de verdad, porque, o sea, pocas cosas en la vida me ladillan demasiado a mí, como ser hipersensible, súper empática y tener la luna en Virgo. Entonces, yo te digo, disfruta eso. Yo me acuerdo que en mi momento de vivir sola en Caracas, que fue justo antes de emigrar, yo fui muy feliz. Y es una época que recuerdo con muchísima satisfacción, muchísima alegría, porque además yo era la única del grupo que vivía sola. Todos los demás vivían con sus papás. Entonces mi casa era el centro de reunión y fue muy de pinga. Tuve muchas anécdotas. Inundé el apartamento 759 veces, pero que tenía un tanque de agua porque Venezuela y el agua. Y, o sea, y no sé, todos los recuerdos son muy cool porque era como, bueno, fue como el peak de mi juventud y de poder vivir como esa independencia y sentir que estaba como en una serie de Netflix todo el tiempo yo viviendo, ¿ok? Segunda conclusión, yo creo que para poder vivir en paz con roomies, tienes que tener muy claras las normas y saber poner límites. Yo tengo un cuento de una amiga que vivía con unos roomies que la ponía a limpiar o sea, terminó siendo como la señora de servicio de la dueña del apartamento, le limpiaba la arena al gato, le hacía mercado, le botaba la basura, todo esto en pandemia. O sea, se volvió una locura, la tipa se iba a donde el novio, días, vacaciones, un montón de vainas y la llamaba ella y le decía, mira, por favor no te vayas porque me tienes que arreglar, me tienes que limpiar la arena de la gata, que no sé qué más, búscame la gata, llévame la gata. O sea, de repente era como la asistente de la caraja y yo dije, marica, pero sal de ahí. Y esto fue un cuento de roomies que yo dije, qué locura es esta, ¿no? Y esa chama lo que bola, ¿no? O sea, que también la entiendo porque tenía un novio que era mitómano. Entonces era como que verga. O sea, digo, la dueña de la casa, no mi amiga, la que utilizaron malmente, ¿no? Entonces, hay que saber poner límites si tú quieres vivir con roomies. Hay que, nada, disfrutar también y saber leer, sobre todo. O sea, saber leer si es un momento para compartir entre todos o no, o cuando el mundo se tiene que ir, o cuando, o sea, o si es hora de irte de ahí. Y bueno, o sea, nunca ¿cómo se llama esto? Subestimar el hecho de que puedas estar viviendo porque eso era una de mis neurosis también cuando yo llegaba y vivía con roomies, que si yo estaba viviendo con un asesino en serie o algo así que me diera miedo, porque siempre había alguien como que, yo nunca llegué a un lugar donde no conociera a ninguno, bueno, mentira, en Los Palos Grandes fue así, pero la referencia era conocida, entonces fue como, ok, pero siempre tenía como ese pensamiento de, ¿y si uno de los roomies es un asesino en serie? Eso eran cosas que cuidaba. Y tercera y última conclusión, de verdad, yo te voy a decir una cosa. O sea, no me arrepiento de ser una persona que duerme. O sea, Dios bendiga dormir en paz. El sueño es todo. El sueño te repara las células, el sueño te da paz, te da amor, te da felicidad. Por eso yo no escatimo en dormir cuando tenga que dormir. Por eso me pongo de mal humor cuando no puedo dormir. Y por eso me parece que todo el mundo que no prefiere dormir antes que cualquier otra cosa, si solamente puede hacer una cosa y esa cosa no es dormir, son unos psicópatas. Dicho esto, bueno, nada, únanse al Patreon.
Patreon, ya lo saben, aquí está el Patreon o en el link de este episodio. Voy a estar en Miami el 26 de mayo y el 3 de junio voy a estar en Orlando. En Miami es un chiste. Las entradas están aquí en la descripción del episodio de YouTube. Pueden encontrarlas aquí y verme en el festival. Voy a estar compartiendo tarima con otros comediantes. No es un show donde voy a estar yo sola haciendo mi show, pero nada, creo que es un buen momento de encontrarnos, sobre todo porque no sé cuándo vaya a volver a Estados Unidos después de este viaje, ¿ok? Los quiero demasiado, pónganse protector y cremita en las manos, griten por el balcón, la Nadia María tiene podcast y nada, nos vemos el próximo lunes, lunes, los quiero mucho, bye.